Bueno, hablemos de las perspectivas climáticas para la campaña de FINA. Es importante, previo a comenzar a hablar del clima, aclarar algunos conceptos y supuestos. Cuando hablamos de datos observados y se comparan datos, es por ejemplo datos que medimos en un pluviómetro. Comparamos cuánto llovió de un lado, en un lugar del campo a otro o entre distintas localidades. Otra variable importante cuando hablamos del clima y que previo a la presentación debemos aclarar es lo que tiene que ver con la tendencia sobre los datos observados. Ejemplo, si vemos que año a año va incrementándose la precipitación en un campo o en una región sobre otra. Y luego los escenarios de cambio climático, que no se basan solamente en datos observados y tendencia de los datos, sino que introducen para la construcción de esos escenarios datos que tienen que ver con escenarios de cuánto el hombre va a generar de gases de efecto invernadero que calienten la atmósfera en distintas regiones del globo, cuánto va a ser el cambio que ocurra en la cobertura del suelo, por ejemplo, en la variable forestación, deforestación. Es decir, hay otras variables que intervienen en la construcción de esos escenarios del clima futuro, que son escenarios sintéticos, no están basados en datos, sino en muchas variables y construcciones de ese futuro. Otro concepto importante a tener en cuenta y que vamos a hablar mucho en la charla es la variabilidad climática. Es decir, como ustedes ven, vamos a apoyarnos en la tendencia de los datos que observamos y en la variabilidad climática para describir qué es lo que podemos esperar en la próxima campaña. En esta variabilidad climática siempre es claro considerar lo que es la variabilidad dentro de la misma estación de crecimiento de los cultivos, dentro de la misma campaña, entre años, entre campañas, o la variabilidad decádica, que tiene que ver con lo que en la jerga normalmente denominamos ciclos secos y ciclos húmedos, ¿no? Periodos de varios años en los que el clima toma uno u otro comportamiento. Pero esta charla presenta un gran desafío si uno quiere ser serio y no usar la bola de cristal y que sea realmente una presentación institucional que refleje lo que investigamos y lo que analizamos del clima en el INTA. Y ese desafío tiene que ver con que querer definir el clima futuro de manera precisa, por zonas, con antelación y de manera de qué es lo que va a ocurrir en cada etapa de una campaña agrícola, porque es tomar decisiones, para tomar determinístico, definido de manera directa, en una relación directa, y el clima es probabilístico. La única manera de describir el clima futuro es con qué es lo más probable. Y hay muchas veces que las predicciones del clima futuro contienen mucha incertidumbre espacial y temporal respecto a qué va a ocurrir en un lugar y cuándo eso va a ocurrir. Si vemos los cambios observados en el clima, de acuerdo a la tendencia de los datos, y en lo que se refiere a precipitación, el gráfico que ustedes ven en la izquierda de sus pantallas, vemos que durante las últimas décadas se produjo un incremento en la precipitación en estos sectores del este del cono sur, tanto prácticamente toda la región pampeana como el Uruguay y el sur de Brasil, en el trimestre diciembre-enero. Lo mismo en la variable temperatura máxima, hay un incremento en ese trimestre para las temperaturas máximas y lo mismo para las temperaturas mínimas para el mismo periodo. Esto en algún punto es promisorio para los cultivos de verano, es decir, vamos a tener más precipitación, si bien el incremento de temperaturas y de las temperaturas mínimas, sobre todo de las máximas, nos va a indicar también una mayor evapotranspiración. Este incremento no ocurre de manera lineal o de manera pareja entre años, sino que este incremento en las precipitaciones está ocurriendo, también aquí vemos el trimestre de primavera para lluvias en Pergamino, y vemos cómo los valores de precipitación año a año, que es la curva que tiene tonos celestes, varía tremendamente. Fíjense, en el eje vertical tenemos milímetros, abajo tenemos varias décadas de datos de precipitación en Pergamino entre octubre y diciembre, y vemos la tremenda fluctuación que hay de las lluvias en primaveras, en el trimestre que se siembran los cultivos de cosecha gruesa. Esta tremenda fluctuación es una de las razones, por ejemplo, por las cuales el sector agropecuario se adaptó al clima
es un sector que es tremendamente proactivo en cuanto a adaptación al cambio del clima, y comenzó a elegir mucho el maíz tardío o los cultivos de segunda, como una seguridad para escaparle esta gran variabilidad que se observa en primavera. Por otro lado, la curva ondulante tiene que ver con las variaciones decadales. Es un filtro que va viendo momentos en que estamos por encima de los valores de precipitación medios o por debajo, los momentos de ciclos más húmedos o más secos, con varios años de precipitaciones por debajo de lo normal o varios años de precipitaciones por encima de la tendencia de datos o lo que vemos medio. En la curva lineal es el incremento gradual, el acumulado de los datos de primavera año a año, suavizado, y nos muestra que desde el 1930 hasta la actualidad hay un gradual incremento también de las precipitaciones para ese sector del país. Es decir, aquí combinamos varias escalas de la variabilidad. Pero esto es algo muy importante a considerar, porque si hoy queremos decir cuál es el atributo, qué es lo que uno más claro ve del cambio climático parado en un lote, es la variabilidad. La tremenda variabilidad que estamos viendo, ya no entre ciclos secos y húmedos que ocurren cada 5 o 10 años, ya no entre un año y otro, ya dentro de la misma estación de crecimiento de los cultivos. También, para describir el clima con tendencia de datos, que son herramientas de análisis muy poderosas para ver qué es lo que nos está ocurriendo en cada zona, han aparecido, se han construido a nivel internacional nuevos índices agrometeorológicos que nos permiten ver tendencias. Y son nuevas variables que nos permiten también salir del análisis tradicional, total acumulado de precipitación, desvíos estándares, variables que son muy importantes para caracterizar el clima de un lugar, pero que sin duda alguna nos limitan porque nos opacan, nos enmascaran las situaciones extremas, que son las que hoy más están limitando a la producción. Entonces, tenemos que salir de esas variables, de esas estadísticas que no nos dejan ver los extremos y ver otras que nos los puedan representar. Ejemplo, el panel de la izquierda nos muestra para todo el país el incremento en días muy húmedos, por encima del percentil 95. Es decir, lluvias muy intensas. Y si ustedes se fijan, los sectores de más incremento, que son los de tono azul oscuro, se corresponden con muchos de los titulares con los que convivimos los últimos años. Santa Fe, inundaciones, zona de Santa Fe, Paraná, zonas en resistencia a corrientes, zonas en Ollanta-Artagal, y otros sectores del país en los que en términos absolutos se incrementa la cantidad de precipitación en 24 horas, en cantidad de días por año que se incrementa. Es lo que significa, lo que reflejan estos mapas y lo que significan estas variables. Otra variable muy importante para la producción es días consecutivos sin lluvia. Aquí sí se ve, porque estos mapas de estos nuevos índices, estos mapas que reflejan los extremos, son mapas muy overos, muy pecosos en su patrón y difíciles de interpretar. La variable del medio, días consecutivos sin lluvia, sí muestra un patrón más de noroeste hacia el sudoeste, en el cual nos está mostrando estos tonos más rojizos y amarillos y estos tonos claros, un incremento de la cantidad de días consecutivos sin lluvia. Es decir, hay más periodos espaciados entre cada evento de precipitación significativa. Acá está colocado un umbral de precipitaciones de 5 milímetros. Esto es lo que vemos en esos cambios bruscos, en esos momentos deficitarios que cada vez se han hecho más comunes en las campañas agrícolas, en las cuales estamos esperando mucho a la producción, y en los que se ha visto incluso, por ejemplo, en esta última campaña agrícola, en la que convivimos con 3 momentos claramente deficitarios, que se extendieron en algunos casos por periodos prolongados de más de un mes y en algunas zonas, como el paquete tecnológico, como la genética asociada a muchos de nuestros cultivos se ha adaptado. Y también esto es muy importante en lo que tiene que ver con cómo adaptarnos en la producción de pastizales. Porque esta variable, si ocurre ese espaciamiento de los días entre precipitación en momentos de crecimiento del pastizal, de que tenemos una alta necesidad o una alta carga o necesidad de más oferta forrajera, puede complicarnos. Por lo tanto, es importante considerarlo. El último panel se refiere a días con heladas, que bueno, es conocido por todos. Otra manera de reflejar y de ver, si viéramos nuestro país desde arriba,
la variabilidad con la que convivimos es claramente hoy lo que ocurre en la Cuenca del Plata, lo que ocurre con el río Paraná, convertido en un hilito de agua respecto a lo que es todo su cauce en momentos en que viene descargando lluvias intensas. Esto es enero del 2016, que fue un año niño, con muchas precipitaciones en diciembre y enero, y vemos cómo todo el cauce prácticamente está con agua. Contrastante con lo que ocurre estos últimos meses, desde julio a agosto del 2019, que viene viéndose una tendencia hacia la baja muy pronunciada por efecto de una merma importante en las precipitaciones en el NEA y en todo el sur de Brasil, en todo lo que el área del Brasil que contribuye a la cuenca, lo mismo en el río Paraguay, y merma que se observa durante no solo esta campaña, sino es una tendencia de los últimos 4 veranos, que también es importante considerar. Normalmente predominan los análisis de cómo es el clima lo que tiene que ver con lluvias. La otra variable que marca, que limita la producción, que puede ser muy claramente un extremo y una limitante, son las heladas. Las heladas muy intensas y fuera del periodo normal, del periodo que es crítico porque puede acelerar la senescencia de un cultivo o generar problemas en una siembra temprana. O también cuando las heladas son muy intensas, por la restricción que significan para toda la oferta forrajera de calidad. Es importante, por eso, considerar la fecha de primera helada y la fecha de última helada para cada zona. Esto está en las estadísticas, esto se puede construir también con registros propios, y es importante y verlo cada año para analizar las tendencias. Vamos a ver por qué. Podemos promediar esos días de primera y última helada, pero podemos ver también cuál es la tendencia año a año. Vemos en este gráfico que en la década del 30 teníamos 148 días entre la primera y última helada, entre el 2 de mayo y 27 de septiembre. Esto es una localidad del centro de la provincia de Buenos Aires. Y 42 eventos con temperaturas menores a 0, esto es en abrigo meteorológico. Respecto a la década del 2000, en lo que nos da un promedio de 108 días entre primera y última helada y 23 eventos. Esta es la reducción, lo que decimos de inviernos más benignos, la reducción que se observa en la tendencia en esos eventos de helada. Lo mismo, a la izquierda vemos el mapa con días con heladas, también construido en base a los nuevos índices agrometeorológicos. También es importante no solo ver lo que tiene que ver con heladas, porque si hablamos de cultivos de fina, es importante, y siembras temprana, que se está hablando mucho este año, ya comenzó la siembra de trigo, de hecho, en el centro norte de la región pampeana y en el norte del país, las primeras lotes ya sembrados, y bueno, muchos de esos lotes necesitan horas de frío. Si bien la genética ha cambiado, el cereal sembrado en otoño o sembrado en invierno requiere de esa vernalización para un buen potencial de desarrollo vegetativo y especialmente en lo que tiene que ver con la expresión de la floración. Entonces es importante la consideración de la cantidad de horas menores a 7 grados. Es lo que normalmente se toma como umbral tanto para cereales como también para frutales, que son otras especies que requieren de esta vernalización y horas de frío. Si bien dijimos que las temperaturas en invierno son más benignas, es una tendencia que se observa, no es solo una percepción pública, se ven los datos, que hay menos días con heladas, que hay heladas menos intensas. Los 2 últimos años, que son estos cuadros acumulados, estas 2 últimas columnas son las que corresponden a abril y mayo del año 2020, el año previo es el 2019, de abril a octubre. Vemos que en los 2 últimos años hubo un incremento muy marcado de las heladas tempranas y veremos cómo se desarrolla el 2020. Pero han sido años inusuales respecto a los años previos. Es decir, se recuerdan el año pasado, tuvimos muchas heladas, lo mismo el año anterior, la cantidad de heladas
se asemejó a los promedios históricos, más que esta tendencia nueva de cambio climático. Por lo tanto, siempre hay que estar atento a estas situaciones. El clima, la predicción climática es compleja, porque cambia año a año, y es importante considerar estos extremos y evaluar, ver cómo se va comportando el clima. Fíjense, acá acumulamos, en base a imágenes satelitales, cubriendo grandes áreas del país, con termografías con temperaturas menores a 0 grados o menores a 4 grados, cómo se van acumulando eventos. Y comparativamente vemos que ya este año hay una significativa cantidad de periodos con temperaturas bajas que se pueden registrar en superficie. Esto mismo lo podemos hacer con termómetros de una estación, sea con una estación meteorológica automática o con un termómetro que tengamos en cualquier establecimiento. Pero ¿cuál es la situación regional hoy, el punto de partida para la nueva campaña 2020-2021? Bueno, se inicia en general con una buena provisión de agua, con excesos que observamos. Esta imagen satelital es de hace 3-4 días. Hay excesos en el oeste de Buenos Aires, sur-oeste de la provincia de Córdoba, esa zona típica que ante eventos de precipitación fuertes, como ocurrieron en marzo-abril, en esa zona acumuló algo de agua en superficie. Otras regiones que están marcados, algunos áreas de escurrimiento, pero no significa un riesgo hídrico, como el norte de Santa Fe, el este de Santiago del Estero, o todo lo que es la cuenca del Salado, y algún área deficitaria también en el oeste de la provincia de Córdoba y en el norte de NEA y norte del país. Esta es la situación del punto de partida. Este es el almacenaje de agua en el suelo, el agua que disponemos, que está hoy acumulada, haciendo una muy rápida relación a qué cantidad de milímetros significa esto. Si hablamos de que un trigo puede consumir 500, 550 milímetros, bueno, una capacidad completa de agua en el suelo pueden ser 80, 100 milímetros. Esto varía acorde a la profundidad que exploran las raíces, al tipo de textura de suelos, al tipo de zona en que estamos produciendo, y otras zonas que pueden tener una alta necesidad de agua, que solamente están en el 20% de la capacidad de agua disponible, como es mayormente en las zonas trigueras del oeste de Córdoba. A la derecha hay otro mapa, otro balance de agua en el suelo, más detallado, y estamos en índice experimental, lo estamos construyendo combinando datos de estaciones meteorológicas con información satelital, que nos permite ver de manera más precisa, píxel a píxel, cuál es el desempeño de cada zona. Todos los sectores azulados son con muy buena disponibilidad de agua en el suelo. ¿Qué esperamos? Siempre es bueno, cuando uno habla de la proyección de una campaña, de la disponibilidad de agua que tenemos, considerar no solo lo que viene, sino lo que tenemos bajo nuestros pies, lo que tenemos guardado en el lote. Eso es clave, especialmente ante incertidumbre en la predicción del clima. Saber lo que tenemos, con cuánto contamos para tomar una decisión. Bueno, vimos la disponibilidad en el suelo, y esto es lo que se espera en los próximos días. Esto es el acumulado de precipitaciones esperadas desde el 26 de mayo hasta el 8 de junio. Vemos que va a haber precipitaciones, estas van a ocurrir sobre todo a partir del próximo fin de semana, del 30, 31 de mayo y los primeros días de junio. Va a haber inestabilidad y el avance de un frente frío a lo largo del país que va a generar precipitaciones en todo el centro del país, con probabilidad de que haya zonas con precipitaciones moderadas, otras zonas que podrían tener precipitaciones más leves, pero bueno, es una chance y una probabilidad muy importante para mantener, especialmente con agua, el suelo, especialmente el horizonte superficial, y cubrir algo de las deficiencias en las zonas donde aún nos falta precipitación. También, a lo largo de los primeros días de junio, se esperan nuevas precipitaciones en lo que es la cuenca del río Paraná, lo que sería un gran alivio a toda esta importante situación que tenemos en el litoral, que afecta no solo los sistemas productivos, sino todo lo que es la logística de la producción agropecuaria. A la izquierda estamos viendo el modelo, se llama normalmente el modelo americano, el GFS, muy utilizado, desarrollado por la NOAA. A la derecha es el modelo europeo, también entre el periodo 26 de mayo y 2 de junio.
Lo que vemos también, dónde estarían los mayores acumulados de precipitación. Los tonos fucsias más intensos, en ambos casos significan entre 30 y 50 milímetros esperados en los próximos días. Este es también, en cuanto a precipitaciones esperadas en el corto plazo, los mapas que genera el Servicio Meteorológico, también en base al modelo de la NOAA, el modelo de Estados Unidos, ajustado con datos de estaciones meteorológicas, que son todos los puntitos negros que ven, del INTA y del Servicio Meteorológico. Vemos dónde estarían las precipitaciones entre el 23 de mayo y el 29 de mayo, y entre el 30 en el panel de la derecha de mayo y el 5 de junio, donde ocurrirían estas lluvias. Lo bueno, que los tres modelos que hemos observado, el que está en este panel, ambos periodos del Servicio Meteorológico, el modelo europeo y el modelo de Estados Unidos, sin ningún ajuste por estaciones de superficie, indican nuevos eventos de precipitación hacia fin de mayo, inicios de junio. ¿Cómo son los forzantes oceánicos? Ya comenzamos a ver un poco más allá de los próximos 10 días, 12 días. Los forzantes oceánicos al momento nos están indicando los dos principales de más influencia sobre nuestros territorios. Trigueros son lo que ocurre en el Pacífico y lo que ocurre en el Atlántico. Muchos especialistas hablan y agrónomos que combinan muy bien la información climática con el conocimiento del cultivo, del trigo. Mencionan, no es importante que sea un año niño como lo es cuando uno piensa en cosecha gruesa, porque muchas veces la distribución de precipitaciones con que haya una muy buena disponibilidad de agua al inicio, a la siembra, durante el periodo de macollaje, es suficiente como para evitar después problemas de enfermedades o eventualmente algún problema que tengamos por exceso de precipitación en encañación, en floración o en llenado de granos. Pero sí es importante el seguimiento de este fenómeno para toda la campaña y para asegurar la disponibilidad de agua. Recién estamos al inicio de esta campaña. El Pacífico se ha desempeñado en valores neutros durante toda la campaña pasada, mayormente, con un calentamiento muy leve, en este momento está neutral, y el Océano Atlántico estuvo frío, y recientemente ha aparecido una anomalía, un sector sobre las costas del mar argentino, de la provincia de Buenos Aires, un poco más cálido, que ha beneficiado, siempre que el Atlántico esté cálido, beneficia el ingreso de aire húmedo, y posteriormente cuando pasan frentes fríos a través del territorio, descargan esa humedad de manera de precipitación. Vemos nuevamente que las costas del Brasil siguen sin nada anómalo, ningún calentamiento que permite o que haya permitido durante este último verano el ingreso de más humedad. ¿Cuál es la proyección de este forzante del Océano Pacífico tan seguido por nuestro sector? ¿Va a ser niño, va a ser niña, va a ser neutro? Bueno, hoy, acorde a lo que podemos definir y tomando los datos más serios, que son los que integra la Universidad de Columbia, el IRI, el Instituto para Investigación del Clima de la Universidad de Columbia, por el momento la proyección es que continúa neutral, que son las columnas grises, las más altas. Estos son trimestres móviles, aquí estamos en mayo, junio, julio, agosto, septiembre, aquí estamos entrando en la primavera, y por el momento la proyección es que continúe neutral. Eso es lo que prevalece. Pero cuando los valores son tan parejos y menores al 50%, esto nos indica incertidumbre. Y pueden presentarse alguna de las otras condiciones, sea la niña o sea el niño. Por el momento, la proyección segura para lo que resta del otoño, vemos que las columnas superan a los valores climatológicos, esto indica seguridad, más certeza en la predicción. Por lo tanto, lo que resta del otoño y el invierno estaría con una proyección de valores neutrales. Sin embargo, vale aclarar, cada vez que uno emite una predicción sobre el valor del Océano Pacífico, cuán certera es esa predicción, porque esto es
totalmente probabilístico. Y lamentablemente existe lo que se llama, en los términos en inglés, una Spring Predictability Barrier, una limitación para la predicción durante la primavera boreal, es decir, durante nuestro otoño. Los modelos no son buenos para predecir lo que va a ocurrir en el trimestre noviembre, diciembre, enero, que es cuando todos queremos saber, especialmente para el éxito de la cosecha gruesa, si va a llover o no. Son los trimestres en que tenemos siempre valores, esta es la certeza de la predicción, menores al 50%, tanto en los modelos estadísticos como en modelos dinámicos. Recién, a medida que avanza el invierno, en junio, en julio, agosto, es cuando es más certera la predicción de lo que va a ocurrir hacia fin de año. Algo lógico sería esperar a que superen estas certezas el 50%, es decir, esperar avanzado junio o julio para poder tener una buena proyección de qué es lo que puede ocurrir en el Pacífico. Por el momento está en valores neutrales y en el corto plazo se va a mantener en esa condición. Con estos componentes de neutralidad y estas situaciones de los océanos y los datos observados, también el IRI conforma modelos de cuál es la precipitación trimestral esperada y cuál es la temperatura trimestral esperada, respecto a los valores normales, los valores climáticos para cada zona, la climatología. Los lugares donde tenemos y observamos tonalidades en amarillo o en valores ocres, significa valores en milímetros de lluvias por debajo de lo normal. Esto no significa sequía, sino menor a lo normal, y en el periodo invernal. Es importante considerarlo. Es importante también considerar que hay una gran proyección a que se mantenga la sequía, que se mantiene en Cuyo y en Cordillera durante los últimos 10 años en cuanto a precipitaciones en forma de nieve. Por otro lado, las temperaturas estarían para este trimestre, no vemos que los modelos haya algo significativo en cuanto a por encima de lo normal o menor a lo normal, por lo tanto todo indica por ahora que sería un invierno más cercano a los valores climatológicos, y sobre el norte del país sí se observaría temperaturas en promedio para este periodo por encima de los valores normales. Si bien muchos pueden decir, yo necesito planificar hoy la campaña agrícola. Yo ya tengo que sembrar trigo, o tengo que comprar la semilla para sembrarlo, hacer una siembra a fin de invierno, o tengo que ya decidir si por un cultivo de cosecha gruesa. ¿Cómo tomo una decisión inteligente? Si la mayor parte de mis decisiones que tienen que ver con créditos, con compras, las tengo que hacer ya. Bueno, pero hay muchas otras decisiones agronómicas que aún cuando tengamos decidido el cultivo, podemos variarla, podemos considerar distintos criterios en cuanto a si sabemos más adelante, en los próximos meses, si va a ser niño, neutral o niña. Ejemplo en cuanto a densidad de siembra, subiendo o disminuyendo esa densidad. Ejemplo en cuanto a fertilización, o en cuanto, bueno, variedad de híbrido, podemos hacer lo mismo, si bien esto es para un criterio de selección en cuanto al clima más temprano, ¿no? Pero con esto vamos a que hay muchas decisiones agronómicas que podemos hacerlas en función de cómo va marchando el clima. También, en cuanto a lo que siempre mencionamos de tomar decisiones climáticamente inteligentes, es importante en la ecuación de la toma de decisiones no solamente fundarla en el pronóstico, en el agua que vemos, en qué ocurre en la atmósfera, sino en cuánto disponemos. Por lo tanto, siempre ante una decisión de siembra, ver lo que ocurre en el horizonte superficial, ver si tenemos agua en profundidad, analizar cuál es la dinámica de napas, si estamos en una zona donde la napa se puede convertir en un aliado, si tempranamente las raíces alcanzan la zona donde fluctúa la napa freática y pueden consumir esa agua, o si es una zona donde la napa puede ser una situación de riesgo y el pronóstico nos indica que viene un año muy húmedo. Por lo tanto, otra variable a considerar, y a partir de ahí sumar los pronósticos del corto plazo, que es lo más seguro, qué ocurre en los próximos 10 días, 12 días, y la tendencia del mediano plazo.
Lo mismo, algo que tenemos que crecer mucho en nuestro sector. Hemos sabido adaptarnos al cambio climático tremendamente, con tecnologías, con paquetes tecnológicos, con sistemas de producción que han marcado por completo a la producción agropecuaria, como ha sido la siembra directa, y muchas otras adaptaciones que experimentamos. Pero sí tenemos que continuar creciendo en cómo gestionar el riesgo. El riesgo climático es algo que cada vez más va a poder marcar más los rendimientos, más la producción, más lo que nos ingrese año a año. ¿Por qué? Por esta gran variabilidad que se observa, por esta mayor frecuencia de extremos. Por un lado, el gráfico de la izquierda es un trabajo recientemente publicado que muestra en diferentes estudios realizados, esto es internacional, no es solo de nuestro país, que los mayores riesgos en diferentes estudios tienen que ver con los riesgos de producción o biofísicos, aquí están los climáticos, los que tienen que ver con agua y temperatura, luego los riesgos del mercado, y vemos como los otros valores en este gráfico de Venn, donde se entrelazan los distintos riesgos y uno ve las intersecciones, pero los más importantes son los riesgos de producción y biofísicos, donde están lo que tiene que ver con enfermedades, plagas y malezas, lo que tiene que ver con limitaciones del suelo en función del clima, lo que tiene que ver con el comportamiento climático de una campaña. Esto es lo que se refleja a nivel global en cuanto a los mayores riesgos que tiene el productor. Hay más de 3.200 estudios que se realizaron. Y en la consideración del riesgo que decíamos, es importante comenzar a trabajar con criterios como es el criterio de la exposición. ¿Cuánto expuesto estamos desde el punto de vista de todo nuestro esquema productivo en cada momento del año y a cada riesgo climático? ¿Cuál es la vulnerabilidad de nuestra zona? Estamos en una zona donde la napa, somos vulnerables a un ascenso de napas, somos vulnerables si hay un evento del Niño en cuanto a inundaciones, tenemos suelos que ante una situación de sequía se convierten en una gran limitante, bueno, y una amenaza puede ser si viene un evento La Niña. Bueno, la gestión del riesgo debe incorporar estos diferentes criterios para que estemos lo menor expuestos. Desde ya hay muchas otras herramientas de transferencia de riesgo, como son los seguros y otras herramientas financieras. Hagamos algunas consideraciones importantes antes de finalizar. Convivimos con una alta variabilidad climática, ya actual, ya reina, esa visión futura hoy está instalada y nuestro sector que produce a cielo abierto, que depende de esa variabilidad y esa variabilidad lo condiciona, es muy demandante de información climática justamente por esta condición que le toca sufrir, con la que tiene que convivir. Una mayor frecuencia de eventos extremos, significativos. Fíjense, la campaña pasada fue muy llamativa y para estudiarla. Estamos cerca de una de las mejores campañas, entre las mejores. Sin embargo, tuvimos este verano 3 ingresos de olas de calor. Tuvimos 3 periodos también con cambios abruptos en cuanto al régimen de precipitaciones y situaciones deficitarias. Sin embargo, nuestro sistema de producción se adaptó, sin embargo, tuvimos un inicio de campaña con una muy alta disponibilidad de agua prácticamente en toda la región, incluida la provincia de Córdoba. Que hacemos una distinción con respecto a cómo estamos ahora, que es una provincia que tiene un poco de déficit en cuanto a acumulación de agua, especialmente entre el centro y el oeste de esa provincia. Estos eventos pueden manifestarse en temperatura, sobre todo, o en precipitación, en tendencias hacia el exceso o al déficit. Bueno, los cambios abruptos lo hemos mencionado y que exigen incrementar tanto la gestión del agua como las reservas de forraje. Gestionar el agua es conocer lo que tenemos y combinarlo con lo que esperamos a futuro. Tenemos que hacer una agrometeorología por sistemas de producción. Tenemos que seguir las variables durante el periodo de crecimiento de nuestros cultivos, tenemos que seguir las variables considerando cuánto agua tenemos respecto a lo que va a requerir el cultivo y cuánto vamos a esperar
del clima de los próximos meses. Esa agrometeorología precisa indica no solo que podamos disponer de datos en nuestro establecimiento, de una estación para seguimiento de las variables, sino que también que sea por sistema de producción. Resumiendo, en cuanto a los forzantes oceánicos, estamos hacia fines de mayo. Existe una barrera en la predicción de qué va a ocurrir en el Pacífico, el principal modulador del clima global. Tendremos certeza en cuanto es la tendencia hacia fin de año, recién a fines de junio y durante el mes de julio. Por el momento, el sistema del Pacífico se encuentra en valores neutrales. Y nuevamente, y disculpen si lo repetimos, pero es la clave, es lo que nos condiciona. El agua es el elemento principal de nuestro sistema, de la riqueza de nuestros recursos naturales. Es también, lo repetimos, es el banco central del sector agropecuario. Disponer de esa agua, poder gestionarla, poder amortiguar los impactos interanuales del clima o dentro de una misma estación de crecimiento, gestionándola y adaptándonos al clima. Finalmente, si me permiten, aprendimos las lecciones. Hace 136 años, en el 1884, Florentino Ameghino nos escribía este lindo librito que está disponible en la web, o que muchos podemos accedemos a internet, podemos googlear. Si ya googlean, encuentran un PDF con las sequías y las inundaciones en la provincia de Buenos Aires, de Florentino Ameghino. Fíjense cuántos años y la enseñanza que tiene. Él habla de las situaciones de exceso, las situaciones de déficit, la irrupción de los canales que se construían para retirar el agua de las planicies de la provincia de Buenos Aires, y veía eso con preocupación, porque ya veía que había variabilidad en el clima, que siempre existió, hoy está exacerbada esa variabilidad. Y él nos decía, no tenemos que sacarnos de encima del agua, tenemos que aprender a manejarla, tenemos que emprender, con lo que decimos, a gestionarla. Y tenemos que dar un salto cualitativo y cuantitativo en esto, no solo en lo que tiene que ver con lo hidráulico, la famosa obra de la cuenca del Salado, con el manejo hidrológico para cada cuenca y subcuenca en el Salado, porque uno es parte de una cuenca, uno tiene que adoptar junto con sus vecinos esa cuenca a la que pertenece, esa subcuenca, para poder manejarla de manera eficiente. Pero también tenemos que dar un salto en la gestión del agua desde el punto de vista agronómico, tenemos que ser más precisos. Eso es clave para el éxito que tengamos sucesivamente en la producción, un sector clave para nuestra querida Argentina, que siempre está atento a nuestro sector en cada situación económica grave que nos toca vivir, y que siempre estamos poniéndole el hombro. Así que sigamos adaptándonos al clima, demos el ejemplo en esto y seamos exitosos. Ese es el principal mensaje a transmitirles hoy, y bueno, estoy a disposición para cualquier consulta y pregunta, sea ahora en el ámbito de este simposio, de este seminario, o a través de los sitios que ven en pantalla, en los cuales pueden acceder a través del Instituto, la página web del Instituto de Clima y Agua, lo que tiene que ver con los informes semanales de seguimiento del clima, donde sintetizamos una gran cantidad de mapas, de información y de tendencias, informe que todos los lunes está disponible en la web, o que se refleja también en distintas redes sociales del INTA. Gracias.